izquierdo son los bulbos de presión, la distribución de presiones, ¿no? En el interior del suelo, ¿de acuerdo? Y esto se produce ¿por qué? Por la aplicación de la carga, ¿sí? Entonces, les decía que este libro lo escribió Enrique Tamés González, de TGC, una empresa de las más prestigiadas en México de geotecnia, ¿verdad? Ya analizamos, pues, cómo está constituido este libro en 3 secciones. La primera sección son las bases de geotecnia, que es como nosotros estamos manejando el curso. Luego, diseño geotécnico de cimentaciones en la sección 2. Y en la sección 3, diseño geotécnico de procedimientos de construcción. Entonces, ya habíamos visto el primer pensamiento de Terzaghi con respecto a la mecánica de suelos. Entonces, Terzaghi comentó que en la mecánica del suelo la teoría no es sino la práctica escrita. A ver si entendieron, o a ver si me di a entender. ¿Quién más? Ya participaron, ¿no? Varios. Pero a ver quién lo resume. ¿Qué significa esto? ¿O cómo lo interpretan? A ver quién participa. Pues es parte de lo que habíamos platicado sobre su pensamiento, ¿no? Porque él lo que hacía era experimentar y establecer expresiones y ocasiones en las que se basan sus teorías, precisamente con los resultados del comportamiento de estas experimentaciones. O sea, ahí es como resumido, pues, como su pensamiento, ¿no? O sea, al decir la teoría no es sino la práctica escrita, precisamente está diciendo que él describe la práctica, eh, escribe con función en el comportamiento de lo que él va observando y no al revés como se hacía antes. Muy bien, Sergio. Sí, exactamente fue eso. Eso es por eso yo les comentaba que Terzaghi revolucionó toda la ciencia, no nada más la mecánica de suelos. De hecho, Terzaghi fue el que le dio sustento a la práctica, ¿no? De la mecánica de suelos. Las cuestiones prácticas las sustentó mediante ciertas teorías, pero esas teorías él las estableció una vez que estudió el comportamiento de los suelos o de los fenómenos físicos. Una vez estudiando esos fenómenos, estableció las leyes que más se apegaban a ese comportamiento, y no como lo hacían antes de Terzaghi, la mayoría de los investigadores, ¿no? O si no todos, que establecían las leyes de un fenómeno como, como ellos pensaban que se iba a comportar ese fenómeno, y luego lo comprobaban ya en campo, en el laboratorio, a ver si sí se apegaba a ese comportamiento. Entonces, esa manera de pensar de los demás investigadores era tratar de forzar que la naturaleza se comportara como ellos querían o pensaban, ¿no? Entonces, si no es así, hay que descubrir cómo se comporta la naturaleza. Entonces, fue la principal aportación de Terzaghi, no nada más a la ciencia de la mecánica del suelo, sino a todas las ciencias. ¿De acuerdo? Es muy importante, ¿no? Cambió el rumbo de las investigaciones y todo. Muy bien, Sergio. ¿Alguien más? Pues es lo que él mismo dice en otra frase, que la mecánica de suelos está entre los límites de la ciencia y el arte, y lo ve como un arte porque es como tomar en cuenta el suelo, entenderlo, más allá de las experimentaciones que se hacen en el laboratorio, es- y el razonamiento lógico de paso a paso es tratar de convivir con el suelo, ahora sí que yendo hacia el campo, observar cómo se comporta en la zona, familiarizarse también con todas las variables que pudiera tener. ¿Mm? Muy bien, Luis Ángel. Sí, exacto.
Estoy anotando, ¿eh? Bien, Luis Ángel. ¿Qué más? Somos 16. Nada, están participando Luis Ángel, Sergio. Bueno, Lisette ya participó. Pues es que eso ya lo habíamos visto, ¿no, profe? Ajá, sí, sí, quedó claro. A ver, ahora esto que dice aquí, ahí nos quedamos, ¿no? Lo que dice Terzaghi también. Considero a la geología aplicada a la ingeniería como un antídoto esencial contra un tratamiento demasiado teórico de los problemas prácticos que involucran a los suelos y a las rocas. A ver, esto ya lo estábamos comentando, ¿no? O ya lo vimos también, Cristina. Sí, lo empezamos a ver. Ah, ok. Y entonces, a ver, Pues creo que nos queda pendiente la pregunta de por qué un procedimiento constructivo puede echar a perder la cimentación. ajá, el diseño, ¿no? El diseño de una cimentación. No, la pregunta era el procedimiento constructivo, ¿por qué puede echar a perder la cimentación? Y era eso en el capítulo 3 de ese libro, el de Enrique. Ahí Ah, bien. ok. A ver, Luis Ángel. Sí, cómo influyen los procedimientos constructivos, ¿no? En el comportamiento de una cimentación. Acuérdense Ajá. que fuimos al Hotel Juan. ¿Qué pasó ahí con esos procedimientos constructivos? A ver, ustedes ya lo deben de saber, ¿no? Pues que descuidaron la parte de la excavación, como no tenían el proceso constructivo consecutivo, nada más como los primeros meses hicieron la excavación, no le pusieron alguna protección y entonces los taludes se desestabilizaron. Y no solo también eso, sino que también estaban teniendo problemas con las excavaciones y las cimentaciones de las casas aledañas. De eso me acuerdo. Fue Muy la bien, mecánica de suelos la que les falló, ¿no? sí. Sí, puede ser la mecánica de suelos, puede ser el estudio de mecánica de suelos que les haya fallado, que no les haya recomendado adecuadamente lo que debería de hacerse, ¿no? Que debería haber puesto en la mecánica de suelos, si iban a hacer esa excavación, para alojar varios sótanos, debieron de haber previsto eso, ¿no? En en la mecánica de suelos, que se iba a desestabilizar esa excavación, ¿de acuerdo? Miren, Álvarez Sereno, el doctor Álvarez Sereno, fue el que participó ahí como estructurista, y pues yo como me llevo con él, le dije, bueno, ¿qué pasó, Jesús? ¿Por qué pues no protegieron adecuadamente la excavación? Entonces, él me dijo pues que realmente el estudio de mecánica de suelos que hicieron, pues parece ser que fue muy superficial, que yo le dije que me lo citara ese estudio, ¿no? Para ver cómo estaba, pero me dice que consiguieron el estudio que hizo
un colega de México, Cuevas, se apellida Cuevas, en el edificio Victoria, donde ahí sí se protegieron adecuadamente los taludes, ¿no? Entonces, como que quisieron economizar, una de las cosas es como que quisieron economizar para la construcción. Hay veces que creen que los estudios son, si se puede, si no se hacen, mucho mejor, como que se ahorran, ¿no? En el estudio, pero pues eso no es así, ¿no? Entonces es uno de los casos donde no se debe escatimar en los estudios, o hay veces que contratan a geotecnistas, pues que no, a veces no son ni geotecnistas, ¿no? Que nada más con hacer pruebas de laboratorio creen que ya pueden resolver los problemas, y pues no es así. Entonces ya cuando consiguieron el estudio de mecánica de suelos del edificio Victoria, pues ya también se dieron cuenta de varias cosas, ¿no? Y de hecho ese estudio les sirvió para ver la profundidad del desplante de la cimentación. Extrapolaron ese estudio a ese lugar. Ya ven que estaba relativamente cerca, ¿no? ¿verdad? Entonces, eso me dijo el doctor este, Álvarez Sereno. Sí, de hecho, le pedí el estudio para tenerlo, ese estudio, a ver si lo tengo, luego se los comparto. Pero vean ustedes, la sección 3 del libro dice diseño geotécnico de procedimientos de construcción. ¿Qué entendemos por diseño geotécnico de procedimientos de construcción? Pues precisamente había que diseñar desde el punto de vista geotécnico cómo se deben de hacer los procedimientos de construcción de acuerdo a lo que se va a construir, ¿verdad? Entonces, en este caso, si se iba a hacer una excavación más o menos profunda, pues había que ver qué elementos de contención había que diseñar. A eso se refiere el diseño geotécnico. Es decir, ahí deberíamos de haber diseñado adecuadamente los muros de retención, si proponíamos muros de retención, concreto lanzado, o sea, qué sistemas de protección había que utilizar. Eso era lo primero, ¿no? Porque había que hacer una excavación más o menos profunda, ¿sí? Y por eso en el capítulo 3, en la sección 3 del libro, dice diseño geotécnico de procedimientos de construcción. Entonces, hay varios temas. Aquí el libro trata del control de filtraciones en excavaciones bajo el nivel freático. En la Ciudad de México, el nivel freático está a 3 metros, como fue un lago, bueno, en la zona del lago. Entonces, siempre batallan con el nivel freático. Entonces, hay que abatir el nivel freático en la mayoría de las excavaciones. Y entonces, eso puede producir, si no se tiene cuidado, puede producir hundimientos a los vecinos y problemas a los vecinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque al abatir el nivel freático disminuye la presión en el agua y aumenta la presión efectiva, y eso causa deformaciones, hundimientos, ¿sí? Entonces hay que ver cómo se controla el nivel freático durante la excavación. El otro capítulo trata de la construcción de muros colados en zanja, ¿sí? Hay varios sistemas de muros anclados, ¿sí? Estabilidad, el otro capítulo de estabilidad de excavación en talud, en los taludes. Ahí como se excavó, se formó un talud vertical, entonces había que ver, visto su estabilidad, cómo se debería de haber estabilizado, ¿sí? Entonces, y no sobre la marcha, ahí aparentemente a lo mejor se confiaron que el terreno era bueno, no sé, y pues a la mera hora no, aunque a una cierta profundidad sí, el terreno es una arena limosa, ya lo vimos, pero superficialmente hay arcillas, ¿no? Y además el agua, con la época de lluvias, pues entonces empezó a desestabilizar la excavación, ¿verdad? En otro capítulo trata la falla de fondo por esfuerzos cortantes.
hay que ver también hasta qué profundidad podemos llevar una excavación para que no falle el fondo, o sea, se levante el fondo de la excavación. Eso es un problema de capacidad de carga. Recuerden que vimos la balanza de Kristianovich para capacidad de carga. Entonces no puedo hacer una excavación muy profunda porque como no tenemos carga en el fondo de la excavación, se puede levantar. El esfuerzo al lado de la excavación cada vez es mayor, a mayor profundidad, y puede levantar el fondo de la excavación, como dos platillos en una balanza, un platillo abajo de la excavación y el otro platillo al lado, ¿sí? Entonces cada vez el peso de uno de los platillos es mayor y en el otro no tiene cómo contrarrestar ese equilibrio, ¿verdad? Y entonces el fondo de la excavación se puede levantar. Es un problema también que hay que ver en el procedimiento constructivo. Control de expansiones del fondo de la excavación en arcillas, ¿verdad? Y en el capítulo 3.7 hay un caso práctico del diseño de una excavación profunda. ¿Sí? Sí, sí, Luisa. Bueno, ahí es donde tengo una duda, me confundo un poco. Cuando se hace la excavación y de repente se levanta un poco el suelo porque a un lado se está haciendo la excavación, ¿ahí es por el abundamiento o es precisamente por ese desequilibrio que se provoca al momento de excavar? ¿No sería más bien el abundamiento? ¿O si es lo mismo? No, no, el abundamiento es otra cosa, es para suelos compactados, ¿sí? Este es expansión. Es expansión, o sea, si yo quito un suelo a un lado, acuérdense que a cierta profundidad el suelo tiene esfuerzos horizontales y esfuerzos verticales. Entonces, si yo excavo un suelo, el suelo en la pared de la excavación se está quedando sin confinamiento, se queda el suelo sin confinamiento. Entonces eso tiende a que se expanda el suelo, porque ya no tiene ese confinamiento que llamamos, ¿verdad? Y entonces ocurre eso. Son expansiones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. No sé si quedó claro, Luis. Vamos a hacer unos esquemas, ¿no? Bueno, en la próxima clase vamos a revisar eso. ¿Sí? Pero bueno, en general es así. Son expansiones. Siempre que excavo yo, que hago una excavación, el suelo al lado de la excavación siempre tiende a expandirse porque se le quita ese confinamiento que les digo. O en la parte de abajo de la excavación, pues también, ¿no? La parte de abajo se tiende a expandirse, tiende a levantar el fondo de la excavación, ¿verdad? Y eso es muy común en la práctica. Si no conocemos de cómo se comportan los suelos y las rocas, pues entonces puede pasar eso. Por eso es importante hacer un diseño geotécnico también de los procedimientos constructivos cuando son especiales, ¿no? ¿Sí? Como en estos casos, que hay excavaciones, ¿de acuerdo? Para alojar una cimentación. ¿Sí? Ujú. Y en los ejemplos que tenemos en las notas, pues ahí se menciona, ¿no? También. Pero entonces en el estudio de mecánica de suelos tenemos que ser bien claros de cuál es el procedimiento constructivo para que las recomendaciones para el procedimiento constructivo y cuando se requiera, pues diseñarlo geotécnicamente, ¿sí? Por ejemplo, para un talud, pues había que ver si la estabilización va a ser a base de concreto lanzado. Ya ven que ahí en el Hotel One, en el lado de los departamentos, usaron concreto lanzado, inclusive, ¿sí? Entonces es un sistema de estabilización de taludes, el concreto lanzado. Inclusive usaron anclas también para el concreto lanzado, ¿de acuerdo? En cambio, en los otros lados, bueno, también trataron de hacer anclas, pero las anclas las estaban introduciendo, o las varillas, así un método así medio rudimentario, las incrustaban en el suelo, las varillas, luego ponían la malla y luego aventaban concreto, ¿verdad? Pero no se debe de hacer así, ¿de acuerdo? Eso es muy especial, toda la construcción geotécnica es muy especial, ¿no? ¿Sí? No es común, ¿sí?
Entonces, por eso hay varios manuales que la Sociedad de Ingeniería Geotécnica ha sacado, precisamente de diseño geotécnico y construcción geotécnica, que también lo vamos a comentar. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ahora me voy a cambiar de presentación. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué más preguntas teníamos? Pues era esas. Sí, ya nada más esas. Entonces sí queda claro este otro pensamiento de Terzaghi, de la geología. Bueno, ya para cerrar, ahora entonces, ¿qué tipo de geología debemos de saber? Que es una ciencia aliada a la, a la mecánica de suelos, a la geotecnia, a la geología. Eso también ya lo hemos analizado, ¿no? Bueno, esta introducción está interesante porque miren, aquí maneja el profesor Tamés la relación entre ingeniería de cimentaciones, geotecnia y geología, que se resume en este pensamiento de Terzaghi, ¿no? Cómo se deben de relacionar estas ciencias, ¿no? El diseño de la cimentación, cómo se debe de hacer el diseño de una cimentación, ¿sí? ¿Qué es la geotecnia? Geotecnia y geología, cómo se deben de correlacionar, qué se obtiene, estratigrafía, discontinuidades, heterogeneidad, todo eso, las propiedades geotécnicas que debemos de tener, como son la resistencia, deformabilidad, permeabilidad, ver lo del nivel freático, ¿sí? Etcétera. ¿Vale? Entonces, la geología que debemos de estudiar es la geología aplicada a la ingeniería en general o a la geotecnia, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente aquí lo dice el profesor Tamés, ¿no? ¿Sí? O sea que cualquier obra de ingeniería civil debe incluir el conocimiento de las características geológicas del sitio de la obra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque cómo se formaron los suelos, cómo se formó el globo terráqueo es muy importante saberlo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque son dos cosas. Con la geología yo puedo saber el comportamiento ya de una masa más grande de suelo, no nada más con las muestras, que son muy pequeñas. Acuérdense, las muestras que estudiamos en el laboratorio son pequeñas, entonces serán representativas esas muestras de todo el comportamiento de la masa de suelo. Pues eso nos ayuda a interpretar mucho la geología. Y además, ¿cómo nos ayuda la geología? Pues sabiendo el proceso de formación de los suelos o los depósitos de suelo. Eso viene en la geología. Además, yo para hacer un presupuesto de si se trata de una cimentación superficial o profunda, el estudio de mecánica de suelos es muy diferente, ¿no? Dependiendo qué tipo de cimentación voy a tener que recomendar. Entonces tengo que tener idea antes del estudio qué materiales me voy a encontrar. Y esa respuesta lo tenemos en la geología. ¿De acuerdo? Por eso Terzaghi llegó a esta conclusión, que considera la geología aplicada a la ingeniería como un antídoto esencial contra el tratamiento demasiado teórico. Vean ustedes, dice que demasiado teórico, de los problemas prácticos que involucran a los suelos y a las rocas. Es decir, la geología nos ayuda a interpretar, ¿sí? A ver si la teoría es adecuada o a ver si los parámetros que obtuvimos en el laboratorio y las teorías que establecimos, pues son representativas ya del comportamiento general de una masa de suelo mucho más grande, ¿no? ¿De acuerdo? Para el buen comportamiento de
de las obras. No sé si les queda claro. Sí. Ok. Yo creo que de ahí sacó el doctor Sebar también el diagnóstico. Vean ustedes, Terzaghi manejaba antídotos, ¿sí? Como si estuviéramos en medicina, ¿verdad? Pero ya vimos pues que todas las ciencias se relacionan, ¿no? Entonces, Terzaghi ya manejaba la cuestión de la ingeniería, pues también como algo, también que en el área de la salud. Por eso alguna vez nos dijo el doctor Sebar que él les estaba echando la mano a los doctores porque estaba aplicando las cuestiones sísmicas a una especie de resonancia del flujo de la sangre en las arterias, ¿no? Entonces, y eso yo lo comprobé hasta que vi con mi hijo que estudió ingeniería biomédica, cómo los conceptos de ingeniería pues son aplicables a la salud, al área de la salud también, al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, hasta entonces entendí lo que trataba de decir Seba, ¿no? Pues uno decía, qué presumido, cómo le está echando la mano a los médicos, ¿no? Pero, pues, el fondo de las cosas siempre está pues, en la ciencia básica, que es la filosofía, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, ¿sale? ¿Está claro? Entonces nos vemos el martes, ¿no? El martes ya está programada las clases ya están programadas para el martes y en el calendario del Google. Yo las tengo ya ahí programadas. No sé si ahora les tuve que dar el link, que no entrando al calendario ya ustedes automáticamente tienen ya acceso. ¿O qué pasó? Porque ahora empezamos un poquito tarde, ¿no? Yo pensé que ya ustedes iban a tener el link. ¿O qué pasaría? Hasta que les di el link, entonces se pudieron enlazar, ¿verdad? Sí, pues que en el, Con link nos podemos enlazar, profe, de otra manera no nos podemos enlazar. Yo pensé que entrando al calendario, como ya están programadas, pues ahí está el link, ¿no? Al calendario. Nadie entró al calendario de Google Calendar, porque ya está programadas todos los Yo martes, todos los entré, miércoles, pero no apareció el link ahí en el calendario. ¿no? solamente aparecen las fechas y la hora, pero no hay como un modo de acceder. ¿No? Qué tecnología. Nos está rebasando la tecnología, muchachos. Debieron de haber accedido. Yo pensé que sí, pero bueno. O No, solo entonces, tomarlo en cuenta, ¿no? Ya hay una media hora antes, como le hacíamos, ¿no? Media hora antes les mando el link, ¿verdad? sí. En lo que resolvemos ese problema técnico, ¿no? ¿Sale? Entonces nos vemos el martes, ¿no? Y el examen final, hay que pensar, ya llegaron a un consenso del examen final. Acuérdense que les dije que cómo querían que los calificara. ¿Ya tienen la respuesta? No, ¿No? Bueno, a ver si el martes ya la tienen, ¿no? ¿Sale? Con ocho Ya parejas, pásenos a todos. Aunque los pase a todos. pues, Sí. parece que Yo estamos aquí nomás. yo les hice una propuesta, ¿no? Pónganos,